Buenos días, profesor. Vamos a iniciar. Ok. Por favor, todos enciendan su cámara un momento. Muchas gracias. Pueden apagar su cámara. Y no se olviden de dar su asistencia igual en la plataforma. Ya el día de hoy vamos a continuar con lo que es álgebra. Vamos a ver las operaciones con monomios y polinomios. Y vamos a hacer algunos ejercicios. No sé si ya saben que el examen va a ser el próximo miércoles. Y entonces tenemos que avanzar. Miren, recién ayer nos avisaron, ustedes me preguntaron la anterior semana, ¿no? Hasta qué unidad íbamos a dar el examen, pero recién ayer avisaron, ¿no? Supongo que es por el tema de que todo es virtual y algunas cosas se cruzan. Ya, pero hasta el martes ya vamos a acabar lo que es hasta la tercera unidad y van a estar con todas las unidades listos para dar el examen. Ya, el día de hoy voy a subir la unidad, el práctico de la unidad 2 para que lo vayan haciendo. Y también después de clase, después de esta materia que tienen, Física. Física. ya, después de su clase de física, van a dar el primer diagnóstico. Lo que falta dar, vi que 11 personas creo que lo dieron. Si quieren, pueden volver a darlo a esas personas. Van a ¿Profe, dar también está su diagnóstico? el de matemática, van a dar. El de acá, el examen diagnóstico. ¿Ya? Ah, ya. ¿Ya? Después de su clase de física, ¿eh? Y los que ya dieron, si desean, pueden volver a darlo. Es la manera de ir practicando. Hasta el lunes yo creo que vamos a acabar lo que es ecuaciones e inecuaciones, y el martes vamos a realizar los exámenes que nos faltarían de dar de cada unidad, ¿no? Los diagnósticos, y de esa forma para seguir practicando. Profe, una pregunta. ¿Sí? ¿Será virtual o allá nomás en la universidad? Va a ser presencial. Allá en la universidad va a ser. Listen, una ¿Sí? pregunta. ¿En la tercera unidad es introducción al álgebra o directamente ecuaciones e inecuaciones? ¿O hasta ahí va a ser el examen? ¿O hasta qué tema Ya. directamente? La primera unidad es aritmética. La segunda es álgebra, lo que estamos viendo. Y la tercera es ecuaciones e inecuaciones. Ya, entonces vamos a abarcar todos esos temas de álgebra y nos vamos a centrar en hacer ejercicios de lo que entra en el examen, de lo del banco de preguntas. Y lo mismo vamos a hacer con ecuaciones e inecuaciones. ¿Ya? Vamos a abarcar todos esos temas que tenemos y vamos a realizar los ejercicios. ¿Ya? Y también van a tener un práctico de eso. Va, pero ¿trae tu plato o qué? Ya, puta, que me voy. Ah, no se le nada, que se Su micrófono, por favor.
Y van a tener práctico de eso, de esas 2 unidades. Y también el banco de preguntas, cada docente está mandando 10 preguntas por unidad. Entonces, para hacer el examen y todas esas preguntas se van a sortear aleatoriamente para cada uno de ustedes en su examen. Entonces es posible que vean los ejercicios que hemos visto en clase, ¿no? Porque eso es lo que yo voy a mandar como banco de preguntas, ya los ejercicios que hicimos en clase o ejercicios de práctica, ya. Entonces vamos a continuar. Vamos a ver operaciones con monomios. Tenemos la suma y la resta. Para poder sumar y restar monomios, necesitamos que los monomios sean semejantes, ¿ya? Es decir, que tengan la misma variable elevado al mismo exponente, ¿no? Ya, esta parte de acá tiene que ser semejante y lo que se opera son los coeficientes. Acá podemos ver que se está sumando A más B, ¿ya? Igual puede ser resta, es la misma lógica que se utiliza, ¿ya? Que tienen que ser semejantes, ¿ya? Acá podemos ver un ejemplo y nos fijamos que acá los términos son semejantes, los monomios, la parte de las variables, ¿no? Tenemos en ambos lados x cuadrado, y al cubo, z, ¿no? Entonces lo que sumamos son los coeficientes 2 más 3 y las variables se copian del mismo modo, ¿no? Solamente se suman 2 más 3. Acá lo mismo podemos ver. Tenemos las mismas variables elevado al mismo exponente y lo que se opera son los coeficientes, ¿no? 4 más 3, 7, menos 5, 2. Y acá nos dice que si los monomios no son semejantes, al sumarlos se obtiene un polinomio. Acá, por ejemplo, no se podía sumar acá porque tenemos acá una z, ¿no? Y acá no la tenemos en este término. Entonces, esa suma quedaría transformada en un polinomio, ¿ya? Acá teníamos 2 monomios para sumar, pero como no son semejantes, se queda como un polinomio. Luego tenemos producto de un número por un monomio. Ya acá, como podemos ver, solamente se multiplica. Acá tenemos el número y acá tenemos nuestro monomio, ¿no? Este término es un monomio. Acá lo que hacemos es multiplicar el número por el coeficiente de ese monomio. Acá podemos ver 5 por 2, 10. Y la parte de las variables queda igual. Luego tenemos multiplicación de monomios. Ya entonces acá lo que se tiene que tener en cuenta es que sean de la misma base, o sea que tengan las mismas variables, y lo que se multiplica son los coeficientes, y como tenemos acá mismas bases, lo que se hace en los exponentes es sumarlo, ¿no? Como ya habíamos visto en los exponentes, en la propiedad de exponentes se sigue utilizando, ¿no? Entonces sumamos los coeficientes, tenemos la misma base, y lo que se hace es sumar los exponentes, ¿no? Acá podemos ver un ejemplo. Separamos los coeficientes y lo que se hace es sumar los exponentes de las bases iguales, ¿no? Tenemos acá x cuadrado, acá no la tenemos, entonces queda x cuadrado. Queda acá x cuadrado, acá tenemos y al cubo, acá nos fijamos si tenemos alguna y, tenemos acá y cubo y y cuadrado. Entonces lo que hacemos es sumarlo los exponentes,
3 más 2, acá lo tenemos desarrollado, nos queda y a la quinta, ¿no? Acá tenemos z y z cuadrado. Sumamos los exponentes y nos queda z al cubo, ¿no? Y se multiplican los coeficientes 5 por 2. Nos queda 10. Y acá en esta forma podemos ver que hacemos lo mismo, ¿no? Tenemos 4 por 2, 12. Acá tenemos, en este término tenemos x, en este término igual tenemos x. Lo que hacemos es sumar los exponentes de estas x, ¿no? 1 más 2, 3. Nos queda x cubo. En este término no tenemos y, solo en este término lo tenemos, entonces quedaría solamente y. Luego tenemos la división de monomios. Nos dice que solo se puede dividir monomios cuando el grado del dividendo es mayor o igual que el divisor. Se puede anotar de esta forma como también de esta forma, ¿no? Ambas son divisiones. Entonces tenemos que tener el dividendo mayor o igual al divisor, ¿no? Entonces realizamos la división entre el dividendo y el divisor, y los exponentes que tienen la misma base se restan, ¿no? Igual esto es otra propiedad de exponente, ¿no? Cuando tenemos división y los exponentes tienen la misma base, esos exponentes se restan, ¿no? Acá tenemos un ejemplo. Tenemos 6 entre 3, nos da 2. Acá tenemos x al cubo, eso es igual a decir x elevado a menos 3 menos 2. Luego tenemos y 4 menos 2. Y tenemos z 2 menos 2, ¿no? Esta parte es lo que se restan los exponentes, lo que les dije acá, ¿no? Ya dividimos el coeficiente, nos queda 2, y realizamos esta parte, y acá nos quedaría 3 menos 2, 1, acá está x, acá 4 menos 2, 2, y cuadrado, y z se va, ¿no? Porque nos queda 2 menos 2, entonces nos quedaría de esta forma esta división. Y acá nos dice que si el grado del divisor es mayor, obtenemos una fracción algebraica. Lo que se hace acá es simplificar lo que se puede, pero sigue quedándose en una fracción, ¿no? Acá podemos ver que se le sacó la tercia, acá quedó 2, acá en esta parte x 5 menos 3 quedó 2, queda la variable donde tenía el mayor exponente. Acá en este caso quedaría acá, y 4 menos 2 queda 2, y acá z elevado a 4 menos 2 quedaría 2. De esta forma quedaría, si es que el divisor es mayor. ¿Ya? Acá podemos ver que el divisor es mayor porque tiene mayor grado su variable, ¿no? Acá tenemos grado 5, acá tenemos grado 3, entonces por eso es mayor. Acá teníamos grado 3 arriba y el grado 2 abajo. Entonces ahí podíamos operar tranquilamente y nos quedaba un resultado más sencillo. Luego tenemos potencia de un monomio. Para realizar la potencia de un monomio se eleva cada elemento de este al exponente que indique la potencia. Entonces acá en esta propiedad podemos ver que
tanto la A se eleva al exponente m, como nuestra variable tiene que elevarse también, ¿no? Ella ya tiene su exponente, entonces multiplicamos esos dos exponentes, ¿no? Y acá podemos verlo en un ejemplo. Este exponente 3 va a pasar a ser el exponente del 2, como también a ser el exponente de x al cubo, ¿no? Entonces operamos 2 por 2 elevado al cubo es 8, y x elevado al cubo por 3 sería 3 por 3, 9, ¿no? Y aquí lo mismo, el exponente va a ir al menos 3 y va a ir al x cuadrado, ¿no? Cuando tenemos un negativo, tenemos que ponerlo entre paréntesis para que el exponente afecte a todo, ¿no? Hasta el negativo. Ya aquí quedó negativo porque este exponente es impar. Si fuera par, quedaría positivo, ¿no? Entonces multiplicamos 3 al cubo es igual a decir 3 por 3 por 3. Nos queda 27, ¿no? Y acá x, 2 por 3, 6. Nos quedaría de esta forma y negativo por el negativo de acá, ¿no? Si desean le sacan foto, por favor. Me piden si quieren que vuelva. Licenciado, ¿puede volver, por favor? Aquí. Ya desde ahí comenzamos, le sacan fotos si desean. Y ahora, estas eran operaciones con monomios, ahora vamos a ver operaciones con polinomios. Ya para sumar los polinomios, debemos hacer de esta forma. De esta forma de acá. Nos dan los dos polinomios a sumar. O los tres polinomios, o los que sean. Acá podemos ver px, acá qx. Entonces lo que hacemos es acomodarlos en columnas de mayor a menor grado. Ya, acá podemos ver el de grado 4, el x elevado al 4, va adelante, acá iría x al cubo, acá viene x al cuadrado, acá x, y acá el independiente, ¿no? Entonces lo acomodamos así, y abajo acomodamos el siguiente término. Como es x al cubo, iría acá en el espacio que le correspondería, ¿no? Tenemos que dejar esos espacios. Acá no tenemos x al cuadrado, lo dejamos vacío. Luego 8x, fíjense que va con su signo. Y acá el independiente, ¿no? Y lo que realizamos es una suma común, ¿no? Vamos sumando 2 más 3 es más 5. Luego tenemos 7 más 8 es 15. Y las x, 15x. Acá si se pueden dar cuenta, lo que se acomoda así es para tenerlo que
que sean semejantes y se puedan realizar las operaciones, ¿no? Acá tenemos X y X, entonces sí podemos sumar, ¿no? Tenemos la misma variable, entonces se puede sumar, ¿ya? Porque tienen que recordar que tienen que tener la misma variable, tienen que ser semejantes para poder sumar. Ya, porque es como decir acá que tienen 7 autos, digamos que la X es la variable autos y tienen 8 autos, entonces pueden sumar, ¿no? 7 autos más 8 autos, en total son 15 autos. Pero si acá tienen 7 motos más 8 autos, no podrían sumarlo, ¿no? No podrían sacar un total porque son diferentes. Entonces, de esta forma es lo que se acomoda para que queden semejantes con semejantes y se pueda realizar la operación. Acá 4x al cuadrado, como no tiene con quién sumar, se baja nomás con su signo. Acá lo mismo. X al cubo no tiene con quién sumar. Bajamos el mismo término con su signo. Y acá lo mismo, ¿no? 7x a la 4 igual lo mismo, ¿no? Y nos queda de esta forma. Px más q de x nos queda 7x elevado a la 4, 6x al cubo, 4x cuadrado, más 15x más 5, ¿no? De esa forma es que se realiza la suma. Si desean le pueden sacar foto, por favor. Esta es la suma de polinomios, ¿no? Dicen, entonces tienen que tener las mismas variables para poder sumar, digamos, ¿no? Sí, exactamente. ¿Ya? Por eso es que se lo acomoda de esa forma. Si no tenemos, acá podemos ver que no tenemos una variable x al cubo. Entonces dejamos su espacio y seguimos ordenando, ¿no? Vamos ordenando de mayor a menor. Y acá podemos ver que en el siguiente término tenemos x al cubo, entonces esa tiene que ir donde le corresponde, ¿no? No podemos ponerla acá porque no podríamos sumarlo, porque acá tenemos x al cuadrado y acá tendríamos x al cubo. No podríamos sumarlo, ¿ya? Es como le dije ese ejemplo, ¿no? Tenemos que tener autos más autos para que nos dé un resultado de autos, ¿no? Si tenemos motos más autos, no podemos sumar un total. Nos quedaría lo mismo, nos quedaría 7 motos más 8 autos, ¿no? Como vimos al comienzo que si son monomios, si es una suma de monomios que no son semejantes, se convierte en un polinomio, ¿no? Entonces tiene que ser semejante para poder sumarse. Luego tenemos la resta. Nos pueden dar de esta forma. P de x nos dan el término 2x al cubo más 5x menos 3. Q de x, 2x al cubo menos 3x al cuadrado más 4x. Ya como nos pide resta, lo que se hace es restarnos P de x menos Q de x. Los anotamos de esta forma. Primero el P de x, entre paréntesis, menos, porque es resta, y el Q de x, ¿no? Como podemos ver acá. Este de acá, viene acá, está entre paréntesis, ¿no? Y acá nos dice obtenemos el opuesto al sustrayendo de Q de x, ¿no? Pero lo único, para entenderle más fácil, es sacarle los paréntesis, ¿no? Acá le sacamos el paréntesis, y acá para sacar el paréntesis debemos multiplicar este signo con cada uno de los términos, ¿no? Con cada uno de los signos de los términos. Entonces acá nos quedaría menos por más, nos queda menos, ¿no? Acá podemos verlo, menos 2x al cubo. Luego tenemos menos por menos, nos queda más 3x al cuadrado, ¿no? Luego tenemos menos por más, nos queda menos
y 4x, ¿no? Menos 4x. Entonces esa parte que dice obtenemos el opuesto es sacarlo del paréntesis, ¿no? Pero cuando tenemos negativo tenemos que cambiarlo el signo de todo de todos los términos que están dentro del paréntesis, ¿no? Cuando es menos por menos es más. Cuando es menos por más es menos, ¿no? Y luego lo tenemos de esta forma, ¿no? Lo único que hicimos fue sacarlo del paréntesis y igual acá de este lado de q de x le sacamos el paréntesis, pero multiplicamos ese negativo por cada uno de los términos, ¿no? Nos queda de esta forma. Y acá nos dice que los agrupemos, ¿no? En semejantes. Acá vemos 2x al cubo menos 2x al cubo. El 3x al cuadrado está solo, no tiene su semejante. Luego tenemos más 5x menos 4x y luego tenemos menos 3. Entonces, ya ahí lo que hacemos es sumar semejantes o restar. Acá podemos ver que tenemos 2x al cubo positivo, acá tenemos 2x al cubo negativo, se van. Este 3x al cuadrado no tiene con quién sumarse o restarse, se queda tal como está. Acá tenemos 5x menos 4x, entonces nos quedaría 1x, ¿no? Pero no se anota el 1. Y este independiente tampoco tiene con quién sumarse o restarse. Y por eso nos queda de esta forma. Nos queda 3x al cuadrado. Acá nos quedó 5x menos 4x. Nos quedó 1x positivo. Entonces solamente se anota la x. Y acá el independiente no tiene con quién sumarse o restarse. Y queda lo mismo con su signo, ¿no? Y esa sería la resta de polinomios. Seguimos. Tenemos la multiplicación y tenemos diferentes tipos de multiplicación. La primera tenemos multiplicación de un número por un polinomio. Y acá podemos ver que el número es 3 y acá tenemos nuestro polinomio, ¿no? Recuerden que polinomio es cuando tenemos más de dos términos, ¿no? Acá tenemos un término, dos términos, tres términos, cuatro términos. Entonces, lo que hacemos es multiplicar ese número por cada uno de los términos. Y entonces 3 por 2 al x al cubo sería 6x al cubo, ¿no? Acá lo podemos ver. Luego tenemos que multiplicar 3 por 3x al cuadrado. Tenemos un signo negativo. Acá tenemos positivo por negativo, da negativo, ¿no? Ahora multiplicamos 3 por 3, 9, x al cuadrado, ¿no? Luego el siguiente, de la misma forma, positivo por positivo, queda positivo. Entonces pasamos a multiplicar 3 por 4x, nos queda 12x. Y con el último, multiplicamos igual el signo primero, positivo por negativo, nos da negativo. Y multiplicamos 3 por 2, 6. De esa forma es la multiplicación de un número por un polinomio. Acá podemos, acá podemos ver otro ejemplo, que es lo mismo, ¿no? Vamos multiplicando el número por cada uno de los términos, ¿no? Los términos de ese polinomio. 2 por 3x al cubo sería 6x al cubo, 2 positivo por positivo, positivo. 2 por 4x al cuadrado sería 8x al cuadrado, luego positivo por positivo, positivo, y 2 por 2x, 4x, y luego positivo por negativo, negativo, y 2 por 1, 2, ¿no? Luego tenemos la multiplicación de un monomio por un polinomio.
Y acá tenemos nuestro monomio. Y acá tenemos nuestro polinomio. Lo que se hace es operar de la misma forma, ¿no? El monomio se multiplica con cada uno de los términos. Acá podemos ver 3x² por 2x al cubo. Lo anotamos entre paréntesis. Luego vamos con el siguiente. Vemos que hay un signo negativo, entonces positivo por negativo, negativo. Multiplicamos 3x² por 3x al cuadrado, ¿no? Acá lo tenemos. Y vamos por el siguiente, vemos que es positivo, no va a cambiar nada, queda el positivo. Multiplicamos 3x al cuadrado por 4x, ¿no? Vamos al siguiente, tenemos un negativo, nos quedarían negativo y multiplicamos 3x al cuadrado por 2. Nos queda de esta forma. Luego operamos cada paréntesis. Acá podemos ver que 3 por 2 nos da 6. Y lo que se hace cuando es una multiplicación de exponentes que tienen la misma base es sumar los exponentes, ¿no? Entonces es x2 más 3, ¿no? Por eso es que tenemos acá x a la quinta, ¿no? 2 más 3, 5. Luego acá copiamos el signo y operamos lo del paréntesis. 3 por 3, 9. Y x tiene el exponente 2 y la otra x igual tiene el exponente 2. Sumamos 2 más 2, 4, ¿no? Luego el siguiente copiamos sus, ¿sí? Disculpe, ¿qué pasaría si el 3x al cuadrado fuera negativo? Igual la x al cuadrado es negativo y se resta con los otros. Tenés que hacer multiplicación de signo, se seguiría sumando, pero multiplicación de signo sería negativo los resultados. Si es negativo, simplemente cambia el signo de todos. Ya, entonces continuamos. Acá tenemos el 3x al cuadrado por 2. Ya no tenemos otra x para realizar la suma de exponentes y solamente sumamos, ¿no? 3 por 2, 6 y nos queda el mismo exponente, ¿no? Si desean le sacan foto. Profe, ¿puede volver al anterior, por favor? Sí. Ya, gracias. Luego tenemos la multiplicación de polinomios, ¿no? Lo primero que vimos fue un número por un polinomio, el segundo fue un monomio por un polinomio, ahora vamos a tener polinomio por polinomio, ¿ya? Tenemos acá el polinomio P de X y Q de X. Nos dice acá como la multiplicación de polinomios cumple la propiedad conmutativa, hemos tomado como polinomio multiplicador el polinomio más sencillo, ¿no? Acá en multiplicación no importa el orden de los polinomios, ¿no? Acá teníamos primero al P de X, acá sería 2x al cuadrado menos 3, y abajo tendríamos al 2x al cubo menos 3x al cuadrado más 4, ¿no? Este polinomio más largo estaría abajo, pero como es conmutativo podemos anotarlo al revés, e igual va a salir el mismo resultado, ¿no? Acá lo anotamos así por comodidad, y operamos de la misma forma que se hace una multiplicación, ¿no? Multiplicamos, acá nos va a salir negativo, no negativo por positivo, nos sale negativo. Tenemos 3 por 4, 12x, ¿no? Acá lo anotamos, luego tenemos que multiplicar este 3 con este término de acá, tendríamos
negativo por negativo, positivo, y 3 por 3, 9, x al cuadrado. Luego tenemos negativo por positivo, negativo, y 3 por 2, 6, x al cubo, ¿no? El siguiente tenemos 2x al cuadrado por 4x, ¿no? Ambos son positivos, queda positivo. Tenemos 8x al cubo, ¿no? Recuerden que tenemos que sumar los exponentes. Acá tenemos x al cuadrado, acá tenemos x elevado a la 1. Sería 3. Entonces lo ponemos debajo del que tiene ese mismo exponente, ¿no? Luego continuamos, tenemos 2x al cuadrado por menos 3x al cuadrado, queda negativo. Tenemos 6x a la cuarta, ¿no? Tenemos 2, exponente 2 más el exponente 2, queda 4, ¿no? Y luego tenemos 2x al cuadrado por 2x al cubo. Y multiplicamos, quedaría 4x a la quinta, ¿no? 3 más 2 de los exponentes queda 5, ¿no? Entonces acá al ir multiplicando los vamos ordenando, ¿no? Como habíamos visto en la suma de polinomios que tienen que estar ordenados para poder operar, ¿no? Tienen que ser semejantes para poder operar. Si no tienen su monomio semejante, entonces se baja el mismo, ¿no? Acá podemos ver menos 12x, baja como menos 12x. Acá 9x al cuadrado, como no tiene con quién sumarse o restarse, baja el mismo. Aquí ya sí tenemos semejantes, entonces realizamos la suma. 8, la suma o la resta. 8 menos 6 nos queda 2x al cubo. Y acá como no tenemos con quién sumar o restar, bajamos los mismos, ¿no? Y de esa forma sería la multiplicación de polinomios, ¿no? Polinomio por polinomio. Y luego tenemos la división de polinomios, ¿no? Ya entonces acá lo que hacemos es ordenar a la izquierda el dividendo. Ordenamos de mayor a menor, y si no está completo, como acá vemos que no tenemos x a la cuarta, lo dejamos ese espacio, ¿no? Acá igual lo mismo, sería x al cuadrado, no lo tenemos, lo dejamos ese espacio. Y luego a la derecha situamos el divisor, dice, ¿no? Como se realiza una división normal. Y lo que nos dice acá es que dividamos el primer monomio del dividendo entre el primer monomio del divisor. Acá el primer monomio del dividendo es x elevado a la quinta, y acá el primer monomio del divisor es x elevado al cuadrado, ¿no? Acá podemos ver que hace la división. Tenemos x a la quinta dividido entre x al cuadrado, nos daría x elevado a 5 menos 2, ¿no? Lo que nos da como resultado x al cubo. Ya, ese x al cubo, vamos a verlo acá en la siguiente diapositiva. Ese x al cubo lo anotamos acá y multiplicamos cada término y lo restamos. Lo vamos ordenando y lo ponemos con un signo contrario, ¿ya? Acá podemos ver x al cubo por 1 nos queda x al cubo, ¿no? Positivo. Pero al ponerlo acá, lo ponemos con signo cambiado. Lo ponemos menos x al cubo. Continuamos. X al cubo por menos 2x nos queda menos 2x a la cuarta, ¿no? Entonces cambiamos su signo y sería más 2x a la cuarta. Lo ordenamos, como podemos ver, para eso era dejar el espacio para ordenar cuando aparezca ese exponente.
Luego tenemos x al cubo por x al cuadrado. Tenemos x a la quinta, ¿no? Positivo, pero lo cambiamos de signo y sería menos 5x. Luego realizamos la resta y acá tenemos que se van. Acá, como no tiene con quién operar, queda lo mismo. Y acá tenemos 2x al cubo menos x al cubo, quedaría un x al cubo, ¿no? Luego bajamos los otros términos y volvemos a dividir el primer monomio con el primer monomio, ¿no? Acá podemos verlo. 2x a la cuarta dividido entre x al cuadrado. Nos queda 2x al cuadrado, ¿no? Ese sería nuestro siguiente término. Acá lo anotamos más 2x al cuadrado. Y volvemos a operar de la misma forma, ¿no? Acá ya tenemos estos términos. Recuerden siempre dejar el espacio. Tenemos 2x al cuadrado por 1. Es 2x al cuadrado, ¿no? Lo cambiamos de signo y lo ponemos menos 2x al cuadrado en el espacio que le corresponde. Luego tenemos 2x al cuadrado por menos 2x nos da 4x al cubo. Nos da menos 4x al cubo. Lo que hacemos es anotarlo con el signo cambiado, más 4x al cubo. Y el siguiente, 2x al cuadrado por x al cuadrado sería 2x a la cuarta. Y lo anotamos con signo cambiado, que sería menos 2x a la cuarta. Entonces otra vez podemos acá simplificar 2x a la cuarta menos 2x a la cuarta. Y operamos, ¿no? 1x al cubo más 4x al cubo es 5x al cubo. Acá no tenemos con quién operar. Y se baja el mismo. Seguimos bajando los términos que nos quedan por operar. Acá nos quedó esta parte. 5x al cubo menos 2x al cuadrado menos x menos 8. Y realizamos lo mismo. Ese primer monomio, ese 5x al cubo, lo dividimos entre el primer monomio de acá. X al cuadrado, ¿no? Acá podemos ver. Nos queda 5x positivo. Ese sería nuestro siguiente término. Realizamos lo mismo, ¿no? 5x por 1, 5x. Cambiamos el signo, menos 5x. Luego tenemos 5x por menos 2x sería menos 10x al cuadrado. Le cambiamos el signo, más 10x al cuadrado nos quedaría. Luego 5x por x al cuadrado sería 5x al cubo. Y le cambiamos el signo, sería negativo, ¿no? Y acá podemos simplificar. Acá operamos 10x al cuadrado menos 2x al cuadrado. Como son semejantes, se puede operar. Nos queda 8x al cuadrado. Acá menos 1x, menos 5x, nos queda menos 6x. Este menos 8 lo bajamos, como no tiene con quién operar. Y lo mismo hacemos el primer monomio. Ahora sería el 8x al cuadrado dividido entre x al cuadrado, ¿no? Sería 8x al cuadrado dividido entre x al cuadrado. Lo que nos quedaría como 8, ¿no? Esa división. Y lo que hacemos es lo mismo. Anotaríamos acá el 8 y vamos multiplicando, ¿no? Vamos multiplicando por cada uno de ellos. Acá sería más 8. Vamos multiplicando. Lo que nos dice acá. Es lo mismo, solo que lo anoté de diferentes formas acá. Acá multiplicamos, ¿no? 8 por 1. 8. Positivo, ¿no? Acá lo anotamos como
como negativo, menos 8. Acá sería menos 8. 8 por 2x, por menos 2x sería 16x. Negativo, acá sería, entonces cambiamos de signo, sería más 16, ¿no? Más 16x. Luego tenemos 8 por x al cuadrado, que sería 8x al cuadrado, pero no rayen, por favor. Quedaría 8x al cuadrado y lo anotamos con el signo contrario, ¿no? 8 menos 8x, ¿no? Entonces, acá se va 8x con 8x, aquí nos queda 16 menos 6, nos queda 10x. Y lo vamos a anotar. Y 8, menos 8, menos 8 sería 16. Más 16. Menos 16. Sí, menos 16. Y lo que nos quedaría acá sería el cociente, ¿no? Y esta parte sería el resto, ¿ya? Acá podemos verlos, solamente que lo anoto de diferentes formas. Sacó su multiplicación y realizó la resta, ¿no? Multiplicó por cada uno de los términos, sacó la resta, perdón, y lo restó, ¿no? Acá teníamos los términos 8x al cuadrado menos 6x menos 8. Acá podemos verlo. Realizó su multiplicación con ese 8 con cada uno de los términos y lo anotó como una resta, ¿no? Entonces metemos ese signo negativo a cada uno de los términos, intercambia su signo, los cambia los signos y comenzamos a operar, ¿no? De la misma forma se va el 8x al cuadrado, nos queda 10x menos 16, ¿no? Entonces, ese resultado que nos quedó acá, después de realizar la resta, viene a ser el resto de la división. Y estos términos que fuimos sacando para multiplicar es nuestro cociente, ¿no? Este sería nuestro resultado. ¿Ya? Profe, una consulta. ¿Sí? En el ejercicio que usted explicó en la anterior página salía más 16x, pero aquí está como menos 16x. ¿Dónde? Ahí donde está menos 8x al cuadrado más 16x. Sí. Signos negativos se suman, se mantiene el signo. Es la misma operación que venimos haciendo con los otros, ¿no? Es que sacamos el monomio, dividido entre el primer monomio y vamos multiplicando, ¿no? Lo quise hacer de esa misma forma porque acá lo hizo de diferentes formas. Igual se puede hacer de esa forma, pero acá hicimos, vamos multiplicando y lo que hacemos es cambiarlo el signo. Acá directamente hacemos eso para hacer la resta. En cambio, él lo multiplicó sin cambiarle el signo y luego vino acá y lo restó, ¿no? Entonces acá pasa a cambiarle el signo, ¿no? Con la resta. Acá podemos ver 8x al cuadrado menos 6x menos 8 y luego tenemos este menos, pasa a multiplicar a este menos 8, a este más 8x al cuadrado, queda menos 8x al cuadrado, luego este negativo por negativo queda más 16x, y luego este menos por menos queda menos 8, ¿no? Entonces, yo pienso que sería mejor trabajar así nomás, ¿no? De la misma forma que venimos trabajando.
¿ya? Y lo que nos quedaría este 10x menos 16 viene acá abajo. Y ahí quedaría nuestro resto. Y esta parte de acá, x al cubo más 2x al cuadrado más 5x más 8, viene a ser el cociente. ¿Ya? Ese cociente es se puede decir que es el resultado. En el banco de preguntas hay varias divisiones de este tipo. Y entonces y abajo las posibles respuestas es el resultado del cociente, ¿no? Entonces realizamos esa división y supongamos que es el examen. Este resultado de acá, que es el cociente, es el que debemos fijarnos si es que está entre las posibles respuestas, ¿no? Esta sería la respuesta. ¿Ya? Ya, profe, gracias. Profe, ¿y eso último qué es? ¿Cuál? X al cubo más 2x al cuadrado más x más 8. Es el cociente, es nuestro resultado, el de acá. Este es el de acá. Ah, disculpe. ¿Ya? Ese es el cociente. Ese vendría a ser nuestro resultado, como les decía en el examen. Eso es lo que aparece, digamos, ¿no? Dice, después de realizar la división de P de X entre Q de X, ¿cuál es el cociente? Dice, ¿no? Entonces, acá llegamos que este x al cubo más 2x al cuadrado más 5x más 8 es nuestro cociente. Entonces, este resultado es el que debemos buscar entre las posibles respuestas, ¿no? Y marcamos la respuesta correcta. Entonces, profe, digamos, su método es más fácil de hacerlo, o sea, más fácil de comprender para que salga directamente cociente. Como dijo, perdón. O sea, el método que usted aplicó es más fácil para hacer la operación, digamos, ¿no? Que el otro, Sí, que para no es entenderlo. Está, está Ruffini también, es más fácil, digo yo. Sí, pero en este caso lo que quiero hacerlo es como están los ejercicios del banco de preguntas, ¿no? Entonces, si tienen otro método, pueden realizarlo y ver si sale lo mismo. Y si están más acostumbrados a ese método, lo ocupan ese, ¿no? Para que no se chipen, ¿no? La idea es que no se chipen, pero antes verifiquen, ¿no? Si es lo mismo. Y ya en el examen ocupan el método que mejor saben hacer. Este método yo lo veo más sencillo para que todos entendamos, ¿no? ¿Qué es lo que vamos haciendo? Acá multiplicamos, primero dividimos el primer monomio con el primer monomio, sacamos ese resultado y vamos multiplicando, ¿no? Multiplicamos, pero cambiamos de signo, ¿no? Al anotarlo acá. Ya, entonces, para poder realizar la resta. Y podemos ver que se van simplificando, ¿no? Los primeros monomios, ya nos queda otro monomio y vamos buscando de la misma forma, ¿no? Y acá ya nos quedaría el resultado y acá nos quedaría el resto. Después igual vamos a ver lo que es la teoría del resto y qué se hace con este resto, ¿no? Luego, acá podemos ver el binomio al cuadrado, que es de esta forma, ¿no? Que se nos puede presentar. A más b elevado al cuadrado, y de esta forma es lo que se desarrolla, ¿no? El primero al cuadrado más el doble producto del primero por el segundo más el segundo al cuadrado, ¿no? Acá podemos ver un ejemplo. X más 3 elevado al cuadrado. Y operamos de esa forma, ¿no? El primero al cuadrado sería x al cuadrado más el doble producto del primero por el segundo. Y luego más el segundo al cuadrado, ¿no? Entonces acá operamos esta parte de acá, el 2 por x por 3, podemos multiplicar, nos queda 6x
Acá nos queda x al cuadrado. Y este 3 al cuadrado sería 9, ¿no? Y en la resta sería de esta forma, ¿no? Cuando tenemos a menos b elevado al cuadrado, sería el primero al cuadrado menos el doble producto del primero por el segundo, ¿no? Más el segundo al cuadrado. Y igual podemos verlo acá en el ejemplo. El primero al cuadrado menos el doble producto del primero por el segundo más el segundo al cuadrado. Ya entonces operamos. Acá tenemos 4x al cuadrado. Esta parte que es el menos el doble producto del primero por el segundo. Tenemos 2 por 2x por 3. Eso nos da 12x. Y luego el 3 al cuadrado nos da 9, ¿no? Eso anótenlo, por favor, porque hay varios ejercicios que están en esa forma y entonces hay que desarrollarlos así, ¿no? Para poder ir simplificando o ir sacando los valores que nos piden. Y luego tenemos el binomio al cubo, que sería a más b elevado al cubo, ¿no? Se realiza de esta forma. El primero al cubo más el triple producto del primero al cuadrado por el segundo más el triple producto del primero por el segundo al cuadrado y más el segundo al cubo, ¿no? Acá podemos verlo en un ejemplo. X al cubo más el triple producto del primero al cuadrado por el segundo más el triple producto del primero por el segundo al cuadrado y más el segundo al cubo. Entonces operamos y nos queda este resultado. En el otro tenemos la resta, ¿no? Sería a menos b elevado al cubo. Acá solamente cambia el signo, ¿no? Eso tienen que acordarse, anótenlo. Es el primero al cubo menos el triple producto del primero al cuadrado más el segundo más el triple producto del primero por el segundo al cuadrado menos el segundo al cubo. Acá lo podemos ver en un ejemplo, cómo se aplica, y luego de aplicarlo, se realizan las operaciones. Anótenlo eso, por favor. Y quedamos aquí el día de hoy. Más tarde voy a subir el práctico de esta unidad para que lo vayan realizando. Y mañana vamos a continuar. Ya mañana vamos a ver unos cuantos ejercicios de esto lo que hemos visto hoy. Ejercicios que están en el banco de preguntas. Y vamos a continuar con factorización. Vamos a tratar de acabarlo todo eso y si no nos da tiempo, el viernes vemos ejercicios de factorización y ahí acabaríamos lo que es esta unidad. Y luego continuamos con la tercera unidad, que son las ecuaciones. Igual voy a darle su práctico y así vamos avanzando. El sábado y el lunes ahí acabaríamos. Y ya el martes vamos a realizar lo que son como tipo simulacro, ¿no? Vamos a hacer los diagnósticos que nos faltarían hacer para que ya con eso estén preparados. ¿Ya? Y no se olviden de hacer hoy el diagnóstico, el primer diagnóstico, el de matemática. Algunos ya lo hicieron, si quieren lo pueden volver a hacer. Este diagnóstico de acá. ¿Qué tiempo estará habilitado? Este diagnóstico, el de acá. Entran y lo realizan, ¿no?
Está habilitado, no tiene tiempo. Pueden realizarlo las veces que deseen. Creo que tiene 5 intentos para realizar, lo realizan. La forma de practicar, ¿no? Ese lo realizan por hoy, después de su clase de física, ¿no? Y nos veríamos el día de mañana para continuar con álgebra. Y no se olviden de marcar su asistencia del día de hoy. Y quedamos acá ya. Hasta luego, Alicia. Hasta luego, se cuidan, nos vemos mañana. Hasta luego, Hasta Alicia, luego. cuídese. Hasta luego, Alicia. Hasta luego, profe. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.